Entonces, aquí tenemos que una memoria de programa de ¿qué? De 4K, ¿verdad? Porque tenemos 12 bits de direcciones. Podemos tener 4K de memoria de programa. Y las palabras son de 16 bits, ¿verdad? Entonces tenemos 4 kilo, ¿qué? 4 kilowords, ¿no? 4 kilowords de memoria de programa. En bytes tendríamos que 8 kilobytes, ¿verdad? El doble. Y si lo vemos en bytes. Entonces, esa sería nuestra memoria de programa. Y aquí, bueno, pues tenemos que las palabras son de 8 bits. Te digo, una instrucción a lo mejor puede que tenga una o dos palabras. Y tenemos un espacio ¿qué? De 1000, ¿verdad? Con 10 bits son 1000, ¿qué? 1024, 1048, bueno, es un K, ¿verdad? Es un K de memoria, ¿sí? Que podemos tener. Y en esta memoria, pues vamos a tener lo que son datos y programas. Ya depende cómo hayamos conectado, en qué lugar nos va a quedar la memoria ROM, en qué lugar nos van a quedar la memoria RAM, los puertos de entrada y salida, ¿verdad? Los dispositivos de entrada y salida. Entonces, esas son las arquitecturas von Neumann y Harvard, ¿verdad? Aquí vemos un mapa de memoria para datos y programas, y aquí lo vemos separado. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta ahorita, compañero? Pues le digo, la arquitectura Harvard, ¿cuál va a ser la ventaja con respecto a la von Neumann? Si lo vemos de este lado, sí. Aquí le digo, tengo que leer una instrucción, puede que lo tenga que leer hasta en 3 partes una instrucción, ¿no? Más aparte los operandos, primero una parte, luego otra parte, luego otra parte, después los operandos en una von Neumann. En una Harvard, pues leo la instrucción y leo un operando, por ejemplo. Entonces le digo, pues una Harvard pues va a ser más rápida, ¿no? En ese sentido. Pues ya va a depender también de la frecuencia con que estén trabajando. Y va a depender de muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es más rápido? Profesor, ¿Sí? una pregunta. Entre la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann, ¿el pipeline se maneja de forma diferente? Por eso mismo de la separación de memoria de datos y memoria de programa. Pues eso ya es distinto, compañero. El pipeline, pues hay que ver cómo, cómo se maneja. A final de cuentas, pues se van a dividir por etapas, ¿sí? Las tareas que se tienen que hacer. Sí, pero por lo general una arquitectura Harvard pues va a tener un pipeline más eficiente, ¿sí? Que una von Neumann. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo mismo aquí yo tengo que leer una instrucción en varios pasos, ¿verdad? En una von Neumann. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo estoy en la etapa de búsqueda o lectura? Pues tengo que tardarme más. ¿Y qué va a pasar ahí con el pipeline? Pues va a tener que estar esperando hasta que tenga, hay que meter ciclos ahí, ¿no? Para que se pueda tener una instrucción. ¿Sí? Entonces, pero a final de cuentas, pues eso se tiene que arreglar de cierta forma, ¿no? Los pipelines. Luego va a ser más eficiente en una Harvard, va a ser más sencillo también, pues. Sí, entonces, pues eso ya va a depender, ¿no? Cómo se haga. No sé si con eso ya le contesté o lo enredé más. Sí, me parece que está perfecto. Ahora sí que era más que nada precisamente esa duda sobre básicamente cuál pipeline sería mejor, si el de la von Neumann o la Harvard. Imaginaba que por lo mismo de la separación sería más eficiente el de la Harvard. Ya Ajá, solo para confirmar. sí, porque en el otro tenemos que esperar, le digo, por ejemplo, una instrucción hasta que la podamos leer. Después, como no la acabamos de leer, pues tenemos que esperar, ¿verdad? Entonces hay que esperar, hay que meter ciclos de reloj. Bueno, entonces estas son las dos arquitecturas, Harvard y von Neumann.
Y luego también, pues también tenemos lo que son las arquitecturas RISC y CISC, ¿verdad? También una arquitectura Harvard, pues va a ser una de tipo RISC. Y vamos a poner aquí. RISC o qué, computadora con conjunto de instrucciones reducido. ¿Eh? Y de este lado, pues vamos a tener lo que es una máquina CISC. Computadora con conjunto de instrucciones reducido. Y aquí en una Von Neumann, pues vamos a tener lo que es la computadora con conjunto de instrucciones complejo. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Una instrucción. Así sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que debe de tener una instrucción? Debe tener un código de operación. Un código de operación. Aquí vamos a poner nomás que tiene un operando, ¿verdad? Debe tener 1, 2 o 3 operandos, ¿verdad? Bueno, entonces, una instrucción va a estar formada así, ya lo habíamos dicho, creo, ¿verdad? La clase pasada. Su código de operación y su operando, ¿verdad? Este formato de la instrucción, pues va a cambiar, ¿sí? En una máquina RISC, casi todas las instrucciones van a ser del mismo tamaño, ¿sí? Van a ser instrucciones que no cambian mucho su formato. No van a cambiar mucho su formato. Entonces van a tener pocos modos de direccionamiento, porque las instrucciones pues no cambian el formato. Como tiene pocos modos de direccionamiento, vamos a tener pocas instrucciones. Creo que mejor voy a poner unos ejemplos aquí para que se vea, que se entienda un poquito más. Vamos a abrir unos manuales aquí. No sé. Y vamos a poner una máquina CIS, un microcontrolador, ¿qué? CIS. Ay, se me olvidó cómo se llama. A ver, entonces, les decía, tenemos que esas arquitecturas, ¿no? Von Neumann y Harvard. Una Von Neumann pues va a ser CIS y una Harvard va a ser RISC.
Entonces, una instrucción pues va a tener distintos tipos de formato. Por ejemplo, en el microcontrolador que vamos a ver de Atmel, ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, la suma entre dos registros. Aquí está el formato de la instrucción, ¿no? Es una palabra de 16 bits. Aquí está su código de operación. La fuente, el destino. R es fuente, D destino. Y los códigos de operación, ¿verdad? Entonces tiene casi todas las instrucciones tienen una palabra, son de una palabra, ¿sí? De el tamaño. Aquí vemos, por ejemplo, para la suma, solamente existe un modo de direccionamiento. ¿Por qué? Porque solamente casi todas las instrucciones tienen un solo formato. Y esto es una arquitectura RISC. Este otro microcontrolador tiene una arquitectura von Neumann, y es una máquina CISC. Fíjense, aquí tenemos igual la suma. Tenemos la suma, pero tiene muchos modos de direccionamiento. Entonces, para cada modo de direccionamiento, el formato de la instrucción cambia. ¿Sí? Sí, aquí incluso se ve que cambia, ocupa distintos ciclos de reloj. Entonces, para una sola instrucción tenemos muchos modos de direccionamiento. Vamos a tener distintos formatos para una sola instrucción. Por lo mismo, como tenemos muchos modos de direccionamiento, vamos a tener muchas instrucciones. Pues es un conjunto de instrucciones complejo. ¿Sí? Tenemos muchas instrucciones en una máquina CISC. Entonces, fíjense, aquí tengo muchas instrucciones. Vamos a ver cuántas hojas tenemos. 1, 2. Pero si se fijan, cada instrucción tiene muchos modos de direccionamiento. ¿Sí? Por eso es que se hace bastante. Se va haciendo bastante. Sí, sí, ahí seguimos teniendo más instrucciones. Muchas instrucciones. Y cada forma de modo de direccionamiento pues va a ir cambiando el formato. Y todavía seguimos hasta acá, ¿verdad? En cambio, en nuestra máquina RISC, pues solamente tenemos un modo de direccionamiento aquí para las instrucciones, para cada instrucción. Entonces solamente hay un formato. Y por lo tanto, no vamos a tener tantas instrucciones. Aquí tenemos una hoja. 2. Y ya, ya se extendió bastante algo también. Y ya, ¿verdad? Bueno, pero son menos. Entonces, esta es una máquina RISC. Nuestro microcontrolador de Atmel. Bueno, vamos a ir poniendo aquí características, ¿verdad? Características de esto, ¿verdad? Vamos a poner pocas instrucciones. Ah, no, este sí, ¿verdad? Este tiene muchas instrucciones, ¿verdad? Instrucciones. Una máquina RISC pues va a tener, ¿qué? Pocas, ¿verdad? Pocas instrucciones. Pocas instrucciones. Como la máquina CISC tiene muchas instrucciones, pues va a tener, ¿qué? Muchos modos de direccionamiento. Muchos modos de direccionar. Muchos modos de direccionamiento. Y esta va a tener, ¿qué? Pocos modos de direccionamiento. Pocos modos. Pocos modos de direccionamiento. ¿Qué más vemos? ¿Cómo? El formato de la instrucción, ¿no?
Ajá. Entonces, aquí vamos a tener distintos formatos. Distintos formatos para las instrucciones. Para las instrucciones, ¿verdad? Y aquí vamos a tener que las instrucciones van a ser casi del mismo formato. ¿Sí? Instrucciones del mismo formato. Casi todas van a ser igual. ¿Qué más vemos aquí? Vamos a ver. Aquí. En esta última columna nos dice cuántos ciclos de reloj se tardan en ejecutar una instrucción. Sí, aquí en nuestra máquina RISC. Este es 1 o 2. ¿No? Si no, eso no van a hacer que es medio ciclo aquí, ¿verdad? Es un ciclo o 2 ciclos, depende de que si hacen el salto o no hace el salto. Ajá, son los branch. Aquí estos, bueno, estas son saltos grandes, por eso tardan más ciclos. Pero fíjense, muchas ocupan nada más un ciclo, ¿verdad? Un ciclo de reloj. Y aquí en esta columna tenemos los ciclos de reloj que utiliza una máquina CISC. Fíjense cómo va cambiando, ¿verdad? Puede ocupar muchos o pocos, ¿verdad? Depende de la instrucción. Pero siempre va a ser más, ¿verdad? ¿Sí? Casi siempre va a ser más, ¿verdad? Entonces, en una máquina CISC vamos a tener muchos ciclos de reloj para poder, ¿cómo se dice? Ejecutar una instrucción. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí. Utiliza. Vamos a ponerle varios ciclos de reloj. Varios ciclos de reloj, ¿verdad? Para poder realizar una instrucción. Una máquina RISC va a utilizar ¿qué? Casi siempre un ciclo de reloj. Ciclo de instrucción único, ¿verdad? Único. Es que va a utilizar casi siempre un ciclo de reloj. O sea, no siempre, pero muchas veces, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿Profe? Eso quiere decir que entonces tarda menos el RISC en la instrucción. Ocupa un ciclo de reloj, ¿sí? Casi siempre. No quiere decir que tarde, eso ya va a depender de la frecuencia de reloj con lo que se esté trabajando. Ah, ok. Ajá, sí, ¿qué tal si la RISC la trabajo 1 mega y la CISC la trabajo a 20 megas? ¿Ah? Entonces, la CISC pues va a ser, en tiempo, pues va a ser más rápido, ¿verdad? Porque está trabajando una frecuencia más alta, ¿no? Sí. Vale. Entonces, eso ya va a depender de la frecuencia de reloj. Pero sí, eso quiere decir el ciclo de reloj. Utiliza casi siempre un ciclo nada más aquí. Y en la máquina CISC utiliza varios ciclos para realizar la instrucción. Vamos a ver aquí, ¿qué más vemos? Sí. Vamos a ver aquí. Ya ve que aquí aparece, ¿qué? Siempre un RD, RR, ¿verdad? RD, RR, casi todas las instrucciones. Pero estos son sus operandos. Entonces, una máquina RISC va a trabajar con los registros internos del CPU. Ven que cuando les puse la estructura de un procesador, nada más les puse con un acumulador. Entonces puede tener, por ejemplo, aquí en este ADME, tenemos 32 registros de propósito general, o como si fueran 32 acumuladores. Y entonces, y vamos a trabajar con estos registros.
¿cómo se llama? Archivo de registros, ¿no? Es el archivo de registros o registros de propósito general que son internos. Entonces, casi siempre se va a trabajar con los registros internos del CPU, una máquina RISC. Una máquina RISC va a trabajar con los registros internos del CPU. Sí, las operaciones las va a realizar con los registros internos del CPU. Solamente hay instrucciones de carga y almacenamiento las que van a accesar a la memoria. Entonces, por ejemplo, aquí está. Vamos a buscar las instrucciones de carga y almacenamiento. Y solamente aquí tenemos dos instrucciones en este microcontrolador, que son esta, por ejemplo, LDS, es para leer de la memoria, ¿sí? De la SRAM. ¿Sí? Solamente es esta instrucción de carga. La de almacenamiento es esta. Solamente es una instrucción de almacenamiento que puede accesar a la memoria, ¿verdad? Todas las demás trabajan con los registros internos. En una máquina RISC. En la máquina CISC, pues trabaja con los registros, con el acumulador. Por ejemplo, este microcontrolador nada más tiene un acumulador. ¿Sí? Pero sí puede accesar a la memoria. Todos estos modos de direccionamiento son para accesar a la memoria. Vamos a ver la instrucción, la clásica de la suma, ¿no? Vamos a buscar la suma. Aquí está la suma. Entonces aquí está en un direccionamiento directo de 8 bits. Aquí nomás se pone una dirección de 8 bits, pero está accesando a la memoria, ¿sí? No se le da, por ejemplo, es una memoria de 16 bits, nomás se le da la parte baja. Hay que ver el modo de direccionamiento, por qué se hace esto. O aquí igual se está accesando a la memoria. Con el acumulador se va a hacer una suma de un dato que está en la memoria con el acumulador, pero se le da la dirección de 16 bits. ¿Sí? Aquí otra vez la suma en modo indexado con el registro X y se da también otra vez, creo que esta es una dirección de 16 bits me parece y esta es una de 8. Entonces, en una máquina CISC las instrucciones pueden acceder a la memoria, ¿sí? Para leer o escribir también, ¿verdad? O todo, aparte de lectura y escritura, todas las instrucciones pueden accesar a la memoria. ¿Sí? Por eso tenemos tantos modos de direccionamiento también, porque pueden trabajar con datos en la memoria. Y como se trabaja con la memoria, pues también por eso se ocupan varios ciclos de reloj. Entonces, vamos a poner aquí otra característica. ¿Cómo le dije? Las instrucciones pueden accesar a la memoria. Pueden accesar. Puedo hacer una AND con dos operandos que están en la memoria. En cambio, en la máquina RISC, pues tengo que cargar los registros con los datos y entonces tengo que hacer la AND con los registros. Entonces, aquí en la máquina RISC, las instrucciones trabajan solo con registros internos, los registros internos del CPU. Entonces, ven, estas son las principales, ¿no? Características de la máquina CISC, la máquina RISC. Y también, pues, les decía que esta es Harvard y esta es von Neumann. Y lo podemos checar aquí. Nuestro microcontrolador de Atmel, vamos a ver acá
nuestra memoria. Vamos a buscar aquí donde está memoria. Entonces tenemos nuestra memoria de programa. Tenemos aquí un mapa, ¿sí?, de memoria de programa solamente. Tenemos una memoria de datos que está aparte y está dividido en estos bloques, ¿no? Y por ahí tenemos otra memoria de datos, pero aquí no nos ponen el mapa. Pero es una memoria, ¿qué? Doble EEPROM, ¿no? Entonces, tenemos tres memorias aquí en este microcontrolador. Y pues es ¿qué? Hardware, ¿verdad? Porque están separadas las memorias, nuestros mapas. Y también físicamente. Y aquí en esta máquina SIS, vamos a ver la memoria. Aquí está, ¿verdad?, nuestro mapa de memoria. Por ejemplo, solamente tenemos un mapa de memoria. Este mapa de memoria, pues aquí vamos a tener lo que es la RAM. Vamos a utilizar este espacio para datos. Por aquí tenemos unos registros en los que trabaja nuestro microcontrolador. Y hasta por acá abajo, bueno, en la parte alta, ¿no? Porque es de la E00 hasta la FF. Tenemos lo que es la memoria flash o memoria de programa, ¿no? Pero solamente tenemos un mapa. Entonces es ¿qué? Es una arquitectura von Neumann, ¿verdad? ¿Dudas, compañeros? Compañeros que están conectados. No, profe, todo bien. Bueno, y por ahí había mencionado un compañero lo del pipeline, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener que un pipeline más eficiente también. Eficiente porque las instrucciones pues van a ser más sencillas, ¿verdad? ¿Y qué es el pipeline? Vamos a dibujar aquí un pipeline sencillito. Poner aquí un block. Y así está 5. Block. Es lectura. Me olvidó, le ponía aquí. A ver, no, ¿qué es? Lectura. Lectura. Vamos a ponerle aquí lectura. Decodificación y ejecución. Vamos a escribirlo. Por ejemplo, lectura. Decodificación. Vamos a poner acá abajo. Ejecución. Ejecución. Ya no nos tardamos.
Bueno, entonces vamos a poner aquí instrucción 1, instrucción 2, instrucción, instrucción 3. Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3. Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3. Entonces, aquí estamos haciendo un pipeline así sencillito de lectura, de codificación, ejecución. Sí, estamos dividiendo la instrucción en varias etapas, ¿verdad? Sí, entonces primero se va a leer la instrucción, después se va a decodificar y después se va a ejecutar. Entonces tenemos la instrucción 1. En el primer ciclo apenas la vamos a leer. En el segundo ciclo de reloj se está decodificando la instrucción 1 y ya se está leyendo la instrucción 2. En el tercer ciclo se está ejecutando la instrucción 1, se está decodificando la instrucción 2 y se está leyendo la instrucción 3. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, aquí al final parece que cada instrucción se va a tardar un ciclo de reloj. En realidad, bueno, cada instrucción pues tiene que una latencia de ¿cuánto? De 3 ciclos de reloj, ¿verdad? Se tarda, ¿cómo se dice? 3 ciclos de reloj. Pero al final, como tenemos este pipeline, aquí podemos decir que la instrucción tiene un rendimiento de ¿qué? Una instrucción por ciclo de reloj. Sí, aquí al final se ve, ¿verdad? Si nos fijamos aquí al final, por cada ciclo de reloj estamos teniendo ¿qué? Una instrucción. Ajá. Aunque tenga una latencia de ¿qué? De 3 ciclos de reloj. Sí, se tardó desde que empezó 3 ciclos, ¿verdad? Pero su rendimiento aquí, fíjense, estamos obteniendo ¿qué? Una instrucción por ciclo de reloj. Ajá. Eso es lo que decía con el compañero, ¿no? Entonces, pues, en una instrucción, mientras más sencilla sea, su formato, pues, se va a decodificar más sencillo, todo va a ser más sencillo y por lo tanto, pues, va a tener un pipeline mejor, ¿verdad? Vamos a tener un rendimiento mejor también. Ujú. ¿Dudas, compañeros? ¿No? Los compañeros que están conectados. No, de momento está bien. Ujú. Todo bien, profe. Bueno, entonces, pues vamos a dejarla hasta aquí ya, compañeros, porque ya son 10 para las 6, ¿verdad? Sí. Vale, profesor. Ajá, hasta luego. Se puede decodificar y va a tener un pipeline pues más eficiente, ¿no? Va a ser todo más sencillo. ¿No? Si tiene su pipeline más eficiente, pues va a tener un rendimiento mejor. Y vamos a tener ¿qué? Por ejemplo, aquí una instrucción por ciclo de reloj. Es lo que estamos alcanzando aquí, ¿verdad? Una instrucción por ciclo. ¿Cómo es La latencia es desde que se empieza la instrucción hasta que termina, ¿verdad? El rendimiento es ¿qué? Es el inverso de la latencia por el número de etapas. Entonces, como tenemos 3 etapas, ¿son qué? Tenemos una latencia de 3 ciclos, ¿verdad? Y tenemos 3 etapas, entonces 3 entre 3 nos queda 1. Ya,
Bueno, entonces ya sería todo, compañeros. Nos vemos, ¿bien? La siguiente clase. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Vale, profe, cuídese, hasta luego. Nos vemos, profe, gracias. Sí, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor.